15. Cerca de ti, pero aún tan lejos. Nunca 8 semanas se me habían hecho tan largas, por muchos motivos. Al principio, porque, tal y como había supuesto, trabajar con aquellos adolescentes me provocaba una sensación similar a recibir una patada en el medio de la entrepierna, la que supongo que ellos estarían deseando darme. Por otra parte, me habían puesto al cargo de un grupo de 6 chicos, con edades entre los 14 y los 17 años, algunas de cuyas actitudes me recordaron tanto a lo que había sido yo a su edad, que me invadían por momentos oleadas de culpabilidad retroactiva. Por las mañanas salíamos a practicar deporte al aire libre, hicimos senderismo, montamos en bici por las montañas, nos iniciamos en la práctica del surf, casi todos con más destreza que yo, que no parecía demasiado dotado para aquel deporte. Formamos pequeños equipos de baloncesto y hockey. Era agotador, pero supongo que la competitividad y la necesidad de quemar adrenalina formaban parte de la fisiología adolescente, y creo que todos acabaron disfrutando, especialmente de los fines de semana, en los que les dejábamos la mañana más o menos libre para ir a la playa. El más o menos consistía en mantenernos un ojo sobre ellos para asegurarnos de que no caían en las costumbres que provocaban en sus casas. Las tardes las dedicábamos a sesiones de terapia, bastante más light que las que se llevan a cabo con adultos en rehabilitación, pero que, aún así, implicaban hablar bastante y abrirse delante de sus compañeros. Así que esa tarea era mucho más ardua. Durante las primeras semanas, sentí algo muy parecido al menosprecio en la manera en que interactuaban conmigo y en que trataban mi adicción. Las opiniones iban desde que yo había sido un flojo, incapaz de controlar unas sustancias que, bien utilizadas, solo proporcionaban algo de diversión, hasta que no merecía la pena rehabilitarse si eso suponía no volver a probar nada de eso que tanto empezaba a gustarles. Tuve que poner mucha carne en el asador, mucha más de la que esperaba en un principio, para que empatizaran conmigo y comprendieran que lo que empezaba como un juego podía acabar convertido en la mayor pesadilla de sus vidas. Ni yo mismo me creía que hubiera sido capaz de narrar con pelos y señales mi intento de suicidio y la sobredosis que sufrí delante de unos chicos que tenían una edad similar a la mía cuando todo aquello sucedió. Pero lo hice, tragándome el nudo de nervios que se instalaba en la garganta cada vez que lo recordaba, pero lo hice. Y fue ese día, cuando habíamos sobrepasado ya el ecuador del campamento, y me sentía más cerca de rendirme en mi intento de ayudarles que de triunfar en mi misión, cuando me di cuenta de que no me había equivocado al elegir mis estudios, porque eso era a lo que quería dedicar el resto de mi vida. La idea de trabajar como educador social en la rehabilitación de personas con adicciones me había rondado la mente desde el día en que decidí matricularme en el primer curso en la facultad, pero nunca había acabado de darle forma. Con los acontecimientos en los 2 años anteriores, ni siquiera había tenido tiempo o ganas de pensar en ello a fondo. Fue en aquel campamento de Eneton donde me di cuenta de que quería hacer por otras personas lo que Nate había hecho por mí, y me sentí muy jodidamente afortunado, por haber encontrado mi vocación con apenas 23 años y sabiendo que, con que lograra evitar que una sola persona cayera al pozo del que yo me había visto años atrás, todo el esfuerzo de mi carrera había merecido la pena. Las noches en el campamento eran tranquilas. La política de la organización establecía un toque de queda a las 11 de la noche, y los cuartos de los chicos eran revisados con regularidad para comprobar que no escondieran sustancias que pudieran complicar sus tratamientos.
Aunque en otros grupos hubo problemas, por suerte, en el que yo tutelaba, nunca encontrábamos nada fuera de lugar, salvo un par de noches en que descubrí a dos de las chicas fumando en el cuarto de baño y me limité a mandarlas a la cama con una mirada de reprimenda y a deshacerme del tabaco antes de que me venciera a mí la tentación de hacer uso de él. Seguía llevando realmente mal lo de no fumar. Cuando los chicos estaban ya acostados y en el barracones en las que nos alojábamos reinaba ese silencio que quedaba cuando 40 adolescentes caen rendidos, los monitores nos reuníamos en una pequeña sala común en la que disponíamos. Yo era el más joven, pero ninguno sopesaba los 30 años, y todos llevábamos alguna historia de adicciones a la espalda. Desde las primeras noches en que nos empezamos a reunir ahí, sentí especial afinidad por Poe, una chica de Iowa a la que le había tocado un grupo tan problemático que hubo que dispersar a sus miembros y repartirlos entre otros monitores. Poe tenía 25 años, un historial muy difícil de adicción al alcohol y con un par de recaídas a cuestas, y era preciosa. Es un hecho objetivo. Tenía un cuerpo de escándalo, una melena pelirroja que le llegaba hasta la media espalda, unos ojos azules enormes y un evidente interés en mí, que iba más allá de la camaradería entre compañeros de voluntariado. Pasábamos muchas noches juntos y, a pesar de que en un par de ocasiones dejé caer que había alguien en mi vida, aunque de una forma poco complicada, lo cierto es que nos fuimos uniendo cada vez más. La última semana en Carolina del Norte transcurrió en un ambiente a medio camino entre la euforia y la nostalgia. Muchos de los allí presentes éramos conscientes de que aquel verano podía marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y no hablo solo de los adolescentes. Para mí también fue un verano trascendental. Había afianzado mi decisión sobre a qué dedicaría mi vida profesional cuando acabara la carrera, y había asentado aquella idea quizá un poco loca de ir a buscar a Summer en cuando volviera a casa. De hecho, me pasé varias tardes al teléfono, entre sesión y sesión de terapia, cerrando los trámites necesarios para el traslado de mi expediente de la Universidad de Baltimore de nuevo a Regent. Según se iba acercando la despedida, relajamos un poco el ritmo de las actividades y dimos a los chicos más poder de decisión sobre su propio ocio. Al fin y al cabo, en pocos días estarían fuera de nuestro control, y era importante que aprendieran por sí mismos a elegir lo que más les convenía. Imaginábamos que algunos volverían a las andadas al regresar a sus ciudades, así que nos tocó aprender algo que sería crucial en mi carrera años después: que el éxito absoluto es imposible de conseguir. Entre las horas muertas que nos dejaba la mayor libertad de la que gozaron los chicos esa semana y las conversaciones que teníamos los monitores sobre el futuro que aseguraremos para cada uno de ellos, empecé a pasar mucho más tiempo con Poe. Una noche comenzamos hablando de los miedos que teníamos con respecto a ellos y acabamos derivando en los nuestros propios. Hacía solo un año que ya estaba limpia, así que supongo que vio en mí un ejemplo de que mantenerse sobrio durante años era posible. Estábamos recostados en uno de los sillones de la sala de descanso mientras hablábamos, cuando otro de los monitores propuso celebrar una pequeña fiesta de despedida del campamento. Los 2 últimos días serían una locura logística, porque los chicos se marchaban en diferentes medios de transporte y a horas muy dispersas hacia sus estados natales. Así que no tendríamos otra oportunidad de estar todos los monitores juntos. Eran casi las 2 de la mañana cuando empezó a sonar Always de Bon Jovi
en el precario equipo de música que habíamos montado con un móvil y los altavoces de un ordenador viejo. Yo dije que odiaba esa canción casi al mismo tiempo que saltaba emocionada, repitiendo que era su favorita de todos los tiempos, y me pidió que la bailara con ella. Negué con la cabeza, porque ni me planteaba esa opción, pero no sé por qué. De mis labios salió otra respuesta, o quizá sí lo sé. Le dije que sí porque realmente me apetecía bailar con ella. Me apetecía volver a sentir un cuerpo que me gustara a pocos centímetros del mío. Soy humano, y con la tontería, llevaba 2 años sin acostarme con nadie. Nunca había sido una persona que diera una importancia trascendental al sexo. Y ya había pasado por otra abstinencia larga antes, pero 2 años sigue siendo mucho tiempo. No había que ser muy listo para entender que el baile era una simple excusa para pasar al siguiente punto del orden del día o de la noche. Apenas nos movíamos al son de la música, sino que eran nuestros cuerpos los que se acercaban poco a poco buscando el roce, el contacto. Paul dio la cabeza, cerró los ojos, y esos fueron los únicos gestos que necesité para darme cuenta que no iba a poder seguir con aquello. Que no era muy buena idea. Había muchos motivos por los que no era una buena idea. El más obvio, que en apenas 2 días nos separarían casi 2000 kilómetros, pero también que involucrase en una relación afectiva o sexual entre 2 personas con un pasado de adicciones, sobre todo si por una de las partes no está del todo superado, es una opción nefasta. Y que la mitad de nuestros compañeros nos estaban mirando. Podría decir que fue alguna de esas razones la que me impulsó a rechazar su beso, pero sería mentira, porque lo único de lo que hizo fue recordar los labios de otra chica, en lo que me parecía una vida anterior, pero que esperaba que pronto volviera a ser la actual. Perdona, yo... No, pues... no te disculpes, por favor. Insistí, porque me sentía como una mierda por estar rechazando a una chica preciosa y que me caía fenomenal, por el fantasma de alguien que probablemente no quisiera ni mirarme a la cara cuando nos reencontráramos. Por mucho que aquella carta suya me hubiera dicho lo contrario. Ya te dije que tenía una historia complicada con otra persona. Hoy podríamos intentar olvidar todo lo complicado. Sus dedos jugaron con los botones de mi camisa y sentí muchas miradas posadas en nosotros. Ven, vamos fuera. Salimos del barracón cogidos de la mano y la conduje a unas mesas en las que solíamos comer cuando hacía buen tiempo. La noche era clara, con una luna enorme sobre nuestras cabezas y un cielo plagado de estrellas. Me senté en la mesa y dejé que Paul lo hiciera en el banco adosado a ella. Cogí un paquete de tabaco de su pequeño bolso de mano y se encendió un cigarrillo. Estuve a punto de pedirle otro, pero me conocía lo suficiente como para saber que si caía una vez, al día siguiente estaría fumando como una chimenea de nuevo. ¿Qué ocurre?, me preguntó cuando me quedé un rato absorto mirándola. Eres una chica preciosa, Paul. Le dije porque era verdad y porque creí que necesitaba oírlo. Pero estás enamorado de otra. Sí. ¿Y crees que eso importa algo para lo que tengo en mente? Vamos, Logan. No creo que ella vaya a enterarse. Se le escapó la risa al decirlo y yo me contagié. Lo sé. No lo hago por ella. Creo que ni siquiera lo hago por mí. Pero tú no te mereces que me acueste contigo pensando en otra persona. Lo pasaríamos bien. Hizo un último intento, aunque fue más una broma que una propuesta,
porque en ese momento ya estaba claro que no ocurriría nada entre nosotros. Lo pasaríamos de miedo. Las risas se convirtieron en carcajadas y Paul se subió a mi lado en la mesa. Eres un buen tío, Logan. Esa chica tiene mucha suerte. Sommer. Saboreé su nombre entre los labios. A veces pasaban tantos meses pronunciándolo que cuando volvía a mí podía sentir su presencia a mi lado. Se llama Sommer. Es un bonito nombre. Es una bonita persona. Nos quedamos en silencio unos minutos, solo con el canto de los grillos como banda sonora y los recuerdos de un verano especial flotando en nuestra mente, antes incluso de que acabara. ¿Me prometes que me llamarás si algún día tienes problemas?, le pregunté. Lo haré, pero intentaré no tenerlos. No va a ser fácil, pero en algún momento esa mierda que nos ocurre regresará e intentará convencernos de que la solución a todos los problemas está en una batalla de Ginebra. Pero pasa, te aseguro que siempre acaba pasando y que se puede salir ganando. Gracias por todo, Logan. Incluso por lo de esta noche. Me ha gustado mucho conocerte. Me levanté y me quedé de pie frente a ella. Llámame, en serio. Me despedí con esas palabras y estuve a punto de darme la vuelta y marcharme a mi dormitorio, pero lo pensé mejor. Me acerqué a ella casi en un impulso y dejé que mis labios se encontraran con los suyos. Fue un beso de amigos, casi fraternal, una despedida, mejor que un simple llámame. Ella captó al vuelo que no había cambiado de idea y que aquello no era una invitación, y ni siquiera nuestras lenguas se rozaron. Vea por esa chica y hazla entrar en razón, Logan, me dijo en cuando nos separamos. Le sonreí y entonces sí me fui a la cama. 2 días después estaba de vuelta en Baltimore y al fin me sentía pleno. Mi madre me recibió con protestas de que había adelgazado mucho durante el verano y como no hubo manera humana de convencerla de que era consecuencia de haber practicado mucho deporte en el campamento, me plantó delante de un par de hamburguesas de quinoa tan llenas de ingredientes varios que estuve a punto de vomitar antes de acabarme la segunda. Me he matriculado para el curso que viene en Regent. Lo solté así, sin anestesia, mientras ellos me preguntaban por mis experiencias del verano, por los deportes que había probado, la gente que había conocido y 1000 cosas más que no fui capaz de procesar. Estaba tan contento por haber tomado esa decisión sin dejar que los lastres del pasado la condicionaban, que sentía la necesidad de compartirla con todo el mundo. ¿Qué? Mi madre se quedó en shock, pero vi a mi padre esbozar una sonrisa comprensiva. ¿Estás seguro? Quiero volver a verla. Quiero tener una oportunidad de arreglar lo que estropeé. Hablaba sin tapujos, de una manera que me sorprendía incluso a mí. Así que no pude imaginar cuánto estaba asombrando a mis padres. Quizás Sommer no esté ya allí, se aventuró mi madre. Estará. ¿Por qué ahora?, me preguntó. Porque al fin soy el hombre que quería ser, el que ella merece, el que vosotros merecéis. Vi a mi madre enjuagarse una lágrima y tuve que tragarme las mías para no convertir esa noche en una triste despedida. Y ya no quería que viviera más de esas. Me quedaban algunos días en Baltimore antes de tener que marcharme a Virginia y pensaba aprovecharlos para darles a mis padres algo de lo que les había negado durante tanto tiempo. Estar tranquilos, felices, disfrutar de la vida cotidiana en familia sin dramas. Y así fue. Me marché de Baltimore con muchos nervios en el estómago por el resto
por el reto que se me presentaba por delante y por la conciencia muy tranquila por haber cerrado al fin un montón de culpabilidades que nunca había dejado de atormentarme del todo. Mis padres y yo nos pedimos perdón mutuo por muchos errores. Ellos por no haberme contado la verdad de mi pasado antes. Yo por no haber sabido encajarla y haberles dejado al margen. No había sido necesario, pero creo que los tres nos sentimos mejor cuando ocurrió. Cuando me marché, sabía que estaba diciendo adiós a una época afortunada, a mi último año de universidad, y sabía que ya no volvería a casa. Que pasara lo que pasara, tocaba ser independiente y seguir con mi vida confiando que todo lo aprendido a través de unas experiencias vitales por las que el resto del mundo nunca tendría que pasar, me había preparado para el futuro. Le di un beso a mi padre y dejé que mi madre me achuchara hasta que se hartó. No pude evitar susurrarle al oído que sin ella no había conseguido salir adelante. Se merecía oírlo por muchas razones, pero sobre todo porque era la verdad más grande que había dicho en mi vida. Conduje las 4 horas del tirón en mi moto. Mi equipaje llega al día siguiente por mensajería, porque aunque mi padre insistió en que se había habituado a no tener coche en el año que yo había estado afuera, yo preferiría no volver a separarme de mi BMW. Fueron 4 horas en las que ya no quedó ni un solo hueco en mi cerebro para pensar en el pasado, porque hasta el último recodo lo ocupaba Sommer. No tenía idea de lo que me iba a encontrar, pero estaba muerto de ganas de descubrirlo y sobre